Hola, buenas. El día de hoy les traigo el primer ejercicio acerca de estimación puntual. El ejercicio dice lo siguiente. La resistencia de una plancha es una variable aleatoria continua, x, cuya función de densidad de probabilidad es esta que tenemos acá. Tenemos que la función de densidad de probabilidad depende de un parámetro sigma, que está acá, ya acá, el cual es desconocido. Bueno, dice su función de distribución de probabilidad es, y tenemos la función de distribución. Acá nos dicen con sigma desconocido. Sea x1, x2, x3 hasta xn una muestra aleatoria de x de tamaño n. Y nos dicen, determine el estimador máximo verosímil para sigma, ya que sigma es desconocido, y b, sobre la base de una muestra aleatoria de 5 planchas, las resistencias observadas fueron 0,5, 0,5, 0,8, 0,9 y 1. Determine la probabilidad de que una plancha elegida al azar tenga resistencia inferior a 0,7. Bueno, comenzamos a resolver. Para tener más espacio voy a copiar las preguntas en una hoja aparte. Aquí acabo de poner en una hoja aparte el enunciado y la pregunta A, que dice determine el estimador máximo verosímil de sigma. Entonces, como vimos en el video de teoría, el estimador máximo verosímil siempre se obtiene a partir de la función de densidad de probabilidad, es decir, de esta que está acá, destacada con celeste. El primer paso para determinar el estimador máximo verosímil, según el método de máxima verosimilitud, es encontrar la función de máxima verosimilitud, la cual se define como L de X, el parámetro desconocido, que en este caso es sigma. Y esta función está definida como la productoria de y es igual a 1 hasta n de f de xy, sigma. Esto siendo función de densidad de probabilidad. Y siendo x mi variable aleatoria continua, la cual es la resistencia de una plancha. Y esto de acá, ¿a qué sería igual? Sería igual a f de x1, sigma, por f de x2, sigma, por f x3, sigma, y acá podemos llegar hasta el n. Pero como vimos en el apartado de teoría, llegar hasta el tercer x es más que suficiente. Entonces obtengamos la función de máxima verosimilitud. Tendríamos 4 sigma x1 elevado al cubo por Euler elevado a menos sigma x1 elevado a 4. Eso recién es esto de acá, f de x1, sigma. Ahora vamos con f de x2, sigma. Sería 4 por sigma x2 elevado a 3 por Euler elevado a menos sigma x2 y esto elevado a 4. Y ahí llevamos f de x2, sigma. Ahora vamos a escribir f de x3, sigma. Sería 4 por sigma x3 elevado a 3 por Euler elevado a menos sigma x3 elevado a 4. Aquí podríamos llegar hasta el término n, pero yo les dije que con llegar hasta el tercer término es más que suficiente para hacer la generalización. Entonces ahora debemos ocupar las propiedades de las potencias. Esto me quedaría 4 por 4 por 4, 4 al cubo. Lo peor que pueden hacer acá es decir, 4 por 4 por 4 es 64, y poner 64 acá, porque después les va a costar mucho obtener la fórmula general. Entonces ahora, multiplicado por sigma, acá tenemos sigma, acá igual, o sea sería sigma al cubo, por x1 al cubo, por x2 al cubo, por x3 al cubo, por Euler, voy a factorizar por este menos sigma que está acá, menos sigma, y por propiedad se conserva la base, se suman los exponentes, sería x1 elevado a 4 más x2 elevado a 4 más x3 elevado a 4. Y ahora viene la parte de generalizar. Miren, escribimos tres términos y tenemos 4 elevado a 3. O sea, si hubiésemos llegado al término 4, hubiésemos tenido 4 elevado a 4. Si hubiésemos llegado al término 16, hubiésemos tenido 4 elevado a 16. Si hubiésemos llegado hasta el término n, que es lo que dice el método, hubiésemos obtenido 4 elevado a n. Por, acá hubiese sido exactamente lo mismo, sigma elevado a n. Por, miren, acá tengo el término x1, x2 y x3. Si hubiese llegado hasta el término 16, hubiese tenido hasta x16. Y si hubiese llegado hasta el término n, hubiese tenido hasta xn. Entonces, ¿cómo puedo generalizar esto? Sería por la productoria de y es igual a 1 hasta n de xy elevado a 3. Por Euler menos sigma. Miren, ¿cómo generalizamos esto de acá? Tengo x1, x2, x3. Si hubiese llegado hasta el término 16, hubiese sido más
x4, x5, x6 hasta llegar a x16. Si hubiese llegado hasta el término n, hubiese tenido una sumatoria hasta xn. Por lo tanto, transformemos esto en una sumatoria. De y es igual a 1 hasta n de xy elevado a 4. Y esta de acá entonces es mi función de máxima verosimilitud. Es decir, esto de acá, L de x, sigma. Pasamos al segundo paso del método de estimación por máxima verosimilitud, que dice que hay que aplicar logaritmo natural a la función de máxima verosimilitud. ¿Y cuál es la función de máxima verosimilitud? Esta de acá. Le aplicamos logaritmo natural y obtendríamos logaritmo natural de 4 elevado a n. Por propiedad de los logaritmos, el logaritmo de la multiplicación es lo mismo que el logaritmo de la suma. Por lo tanto, lo sumo más logaritmo de sigma elevado a n más el logaritmo de la productoria de y es igual a 1 hasta n de xy elevado a 3 más el logaritmo de Euler elevado a menos sigma sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy elevado a 4. Quiero poner un poco de énfasis en este término, porque en muchos libros sale una expresión de una sumatoria, y quiero explicarlo acá para que ustedes, cuando lo vean en un libro, en un apunte, no se asusten y vean que es exactamente lo mismo. Si desarrolláramos esta fórmula, sería el logaritmo de x1 elevado al cubo por x2 elevado al cubo por x3 elevado al cubo por y así hasta llegar a xn elevado al cubo. Como dije anteriormente, el logaritmo de la multiplicación es lo mismo que el logaritmo de la suma. Por lo tanto, esto quedaría logaritmo de x1 al cubo más el logaritmo de x2 al cubo más el logaritmo de x3 al cubo más así sucesivamente. Entonces, esto es lo mismo que la sumatoria de y es igual a 1 hasta n del logaritmo de xy elevado al cubo. Bueno, entonces seguimos. Bueno, ahora aplicando propiedad de los logaritmos naturales, tenemos que este n lo puedo bajar acá, multiplicando, y quedaría n por el logaritmo natural de 4, más n por el logaritmo natural de sigma, más esta expresión que obtuvimos, que es la sumatoria de y es igual a 1 hasta n del logaritmo natural de xy al cubo, menos sigma por la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy elevado a 4 por el logaritmo de Euler. Y esto es 1. Entonces, esta expresión obtenemos una vez que aplicamos logaritmo natural. El tercer paso del método dice que hay que derivar respecto al parámetro que estamos buscando. El parámetro que estamos buscando es sigma. Entonces, derivamos el logaritmo natural de la función de máxima verosimilitud respecto a sigma. Y obtendríamos esto de acá, n por logaritmo de 4 es una constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0. Esto de acá, ¿cómo quedaría la derivada de esto? Quedaría n por 1 partido sigma. Esta expresión de acá es una constante, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto eso es 0. La derivada de acá, chicos, ¿cómo quedaría? Para los que no logran verlo, es como si tuviésemos esta derivada, menos a por sigma, siendo a una constante. Es decir, quedaría solamente la constante. La derivada sería solamente esta parte de acá, la constante. Es decir, quedaría menos la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy elevado a 4. Finalmente, el cuarto paso del método dice que hay que igualar la derivada del logaritmo de la función de máxima verosimilitud, igualarlo a 0. Al igualar a 0 nos quedaría n por 1 partido sigma es igual a la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy elevado a 4. Al despejar sigma quedaría que es n partido la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy elevado a 4. Y como es el último paso, le ponemos el gorrito, el acento circunflejo. Es decir, este es el estimador máximo verosímil para sigma. Entonces ya respondimos la primera pregunta, que es determinar el estimador máximo verosímil de sigma, el cual es igual a n partido la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy elevado a 4. Pasamos a la parte B del ejercicio. Acabo de copiar el enunciado y la parte B, acá. Bueno, que dice, sobre la base de una muestra aleatoria de 5 planchas, las resistencias observadas fueron 0,5, 0,5, 0,8, 0,9 y 1.
Determine la probabilidad de que una plancha elegida al azar tenga una resistencia inferior a 0,7. Entonces nos están pidiendo la probabilidad de que X sea menor a 0,7. Esta probabilidad puede ser calculada tanto con la función de densidad de probabilidad como con la función de distribución de probabilidad. Tenemos dos caminos posibles y lo vamos a hacer por los dos caminos y vamos a demostrar que se llega al mismo resultado. Como podrán notar, ambas funciones tienen el sigma, pero nosotros encontramos una expresión para ese sigma, la cual era esta de acá, que dice que sigma es igual a n partido la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy elevado a 4. Por lo tanto, podemos estimarlo. Y quedaría, estos son los datos que nos dan. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 datos. Partido la sumatoria de esos datos elevado a 4 sería 0,5 elevado a 4 más 0,5 elevado a 4 más 0,8 elevado a 4 más 0,9 elevado a 4 más 1 elevado a 4. Y esto tiene un valor de 2,2824. Por lo tanto, este valor de sigma debemos reemplazarlo en la función de densidad de probabilidad y en la función de distribución. Entonces, si esta es la función de densidad, podemos reemplazar el valor de sigma y quedaría la siguiente fórmula. Esta fórmula de acá. Por lo tanto, podemos calcular la probabilidad de que x sea menor a 0,7, que es lo que pide el ejercicio. Y esto sería la integral entre 0 y 0,7 de la función de densidad de probabilidad 4 por 2,2824 por x al cubo por Euler elevado a menos 2,2824 por x elevado a 4 dx. Acabo de escribir la integral en la calculadora, como pueden ver, y este resultado es igual a 0,4219. Bueno, y lo prometido es deuda, lo vamos a hacer por el otro método también, con la función de distribución de probabilidad, es decir, con esta función de acá. La función de distribución es 1 menos Euler elevado a menos sigma x elevado a 4. Reemplazando el valor de sigma tendríamos lo siguiente. Entonces, si queremos obtener la probabilidad de x es menor a 0,7, lo único que debemos hacer es reemplazar x es igual a 0,7 en la función de distribución de probabilidad. Y esto sería 1 menos Euler elevado a menos 2,2824 por 0,7 elevado a 4. Y esto tiene un valor de 0,4219. O sea, nos da exactamente lo mismo con la función de densidad de probabilidad y con la función de distribución. Entonces la respuesta final del ejercicio sería: la probabilidad de que una plancha elegida al azar tenga resistencia inferior a 0,7 es de 0,4219. O si queremos dejarlo como porcentaje, 42,19%. Eso, chicos, espero que haya sido útil este video. Cualquier duda en los comentarios, no olviden suscribirse al canal y darle like. Saludos.